Mi nombre es Jesús. Les doy la bienvenida a este video en el cual vamos a estar explotando un pequeño sistema Active Directory. Bien, lo vamos a estar vulnerando haciendo uso de, como dice el título del video, Pig Nightmare. Pero antes de llegar ahí tenemos que hacer unos pasos previos. Y no solamente eso, sino que necesito dar un poco de contexto en el cual nosotros estamos usando como laboratorio, ¿no? De pruebas, claramente. En realidad, un CTFS llamado Vulnet Active. Bien, este CTFS es de TryHackMe. Por ahí me podrán decir, bueno, terminaste explotando Pig Nightmare en un CTFS que en teoría es medium. Por ahí pudiste haber usado Godpoteros, alguna de ese tipo de cosas que por ahí son más sencillas. Sí, pudo haberlo hecho. Pero no nos adelantemos, empecemos primero con los pasos previos, ya hablaremos del Pig Nightmare, ya profundizaremos de él. Bien, tengo prácticamente todo preparado, así que primero empecemos hablando sobre este bullet y sobre esta máquina, ¿no? Como bien nos dice, vuelvo a colocar acá el CTFS, como bien nos dice, esto es una máquina de Active Directory, es al parecer una empresa llamada Vulnet Entertainment, en la cual, bueno, ha tenido problemas de red, ha tenido múltiples brechas. Dicen que se han movido y que están buscando y que buscan a alguien que practique o que no intente penetrar este sistema de Active Directory. Entonces, nuestro objetivo, como plantea este CTFS, es obtener acceso al sistema y comprometer el dominio. Muy bien. El sistema es Windows, la dificultad es media. Así que nada, prácticamente eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a intentar comprometer este sistema de Active Directory. Primero vamos a iniciar con algo súper básico, que es la enumeración. Vamos a ver exactamente qué es lo que hay detrás de este sistema. Así que para eso vamos a enumerar todos los puestos. Vamos a añadir un min right de 10.000 y vamos a colocar la IP, que en este caso la mía fue dada esta. Bien, entonces esta pequeña enumeración de los puertos de este Active Directory nos dice lo siguiente, nos tira una decena de puertos, básicamente. Nos da el puerto domain, el MSRPC, el NetBIOS, bien, varios puertos que por ahí, algunos son importantes, otros no. En nuestro caso, lo que nosotros usamos son el puerto primero, el 444, el 445, bien, el Microsoft DS, que sabemos que este es el puerto SMB, se usa para cargar, descargar archivos, que es muy importante. Y tenemos otro puerto también importante, Redis. Redis está expuesto a la red. Primero que Redis se tiende a usar en producción. Primero que nada, Redis no debería estar expuesto a la red. Redis tendría que usarse única y solamente localmente. No tendría por qué estar expuesto a Internet. En este caso está expuesto a Internet. Entonces lo hace como un vector de ataque. Básicamente Redis ahora mismo es un vector de ataque y es lo que vamos a averiguarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un vector de ataque dependiendo de qué permisos tengamos al conectarnos a esa consola de Redis. Bien, podemos hacer lo siguiente. Redis se puede explotar de la siguiente forma. Una de las formas de usar Redis como vector de ataque y darnos, Redis nos puede otorgar en realidad, son los hashes NTLM v2 de Windows. Bien, ¿cómo podemos hacer que eso suceda haciendo uso de Redis? Redis funciona como una base de datos en memoria, la cual genera un archivo .rdb. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros al cambiar de ruta, al cambiar la ruta en la cual se genera este archivo .rdb como copia de seguridad de memoria de la base de datos que genera Redis, Windows siempre intenta loguearse. Windows, por alguna razón, cuando hay una ruta UNC o SMB, Windows siempre intenta loguearse, le pasa credenciales, le dice las credenciales, pues imagínate que, no sé, vas a entrar a un boliche y cada que necesitas entrar necesitas mostrar el documento. Bueno, es un poco más de lo mismo, ¿no? Entonces te pide que Windows siempre dice, mira, este soy yo, y te muestra la credencial, este soy yo y aquí está mi credencial, básicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que busca hacer Windows cada que nosotros cambiamos una ruta nueva. Entonces, ese es el objetivo. Pero para nosotros poder llegar a cambiar la ruta, primero y principal necesitamos saber que tenemos los permisos para poder hacer eso. Entonces, lo principal es verificar que primero podemos ver la ruta, por lo menos, del Redis. No, básicamente hacemos entonces uso del config getdir, que nos tira el temp, porque en realidad tiraría downloads, tira el temp porque ya la modifiqué. Bien, entonces eso significa que también podemos setear esta ubicación. En este caso vamos a hacer un gran ejemplo de esta ruta de acá.
Bien, a ver si tira error o no. No debería tirar error, me da un argumento erróneo porque claramente se repiten las comillas. Pero al hacerlo dice ok, es decir que sí podemos cambiar esta ruta a la cual se redirige este punto de RDB. Pero hay algo muy importante. Por ahí podrás decir, ok, pero ¿cómo vas? Ok, entiendo que Windows, cada que se genera este punto RDB, Windows se redirige a esa nueva ruta y muestra sus credenciales, ¿no? Muestra sus credenciales. Pero, ¿cómo vas a interceptarlas? ¿Cómo la interceptamos? Si igual, como vemos, normalmente las rutas son en un entorno local. Windows Temp es local. Si lo diriges a downloads también es local. No lo terminas interceptando. Es muy buena pregunta y, por suerte, existe una herramienta llamada Responder, la cual va a generar un servidor, creo que genera un servidor SMB, en la cual entonces nosotros, Redis tiene una particularidad que nosotros podemos cambiar esa ruta a una ruta remota en Internet. En este caso la vamos a cambiar a una nuestra. Para eso nosotros vamos a hacer uso de config set dir y le vamos a decir, ok, ahora quiero que vayas a una ruta que se encuentra en la IP, en este caso 192.168.128.156, básicamente. No la voy a pegar. Acá en este caso son 4, bien, no pongan 3. Si no me equivoco son 4, creo. O eran 3. Me dejó en duda, Y colocás acá share, en este caso, y cerrás comillas. Al hacer esto, tendría que, justamente, al cambiar la ruta, pasa lo que hemos dicho. Es curioso que salga acá que me diga que no tengo permisos para cambiar el directorio. Aún así, parece ser que lo cambiamos. ¿Por qué? Fíjense lo que nos llega. Nos llega este NTLM V2 SSP hash. Bien, esto es un hash de Windows en el cual, si mal no me equivoco, se pueden craquear offlinemente. La craqueamos offlinemente. Bien, al tener esto vamos a ir, yo en mi caso, ahí está el ZFS, así que voy a ir directamente a mi build de ZFS. Lo vamos a craquear usando NTLM, bien, la pegan acá prácticamente. Yo en mi caso hice uso de la herramienta John, bien, la craquean con John, díganle a John, la craquean básicamente con John, hacemos uso de John. Bien, básicamente díganle a John el format, le colocan su forma de TLMV2, la word list y coso. A mí no me lo va a craquear porque ya está craqueada, pero hacemos un cat NTLM, hacemos yo en mi caso un John show para que ya me muestre directamente el NTLM craqueado, que en este caso debería soltarte este nombre de usuario y esta contraseña, ¿no? Básicamente. Entonces, con esto hecho, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos básicamente un usuario y contraseña, así que ya podemos hacer decenas de cosas, podemos enumerar el directorio, entre otros. Bien, entonces con la enumeración hecha con el GNU4 Linux, podemos obtener lo siguiente. Fíjense que nos da un poco de información, ¿no? Target information, nos habla un poco sobre no sé, las naves stat, nos habla un poco del dominio que es bullnet, bien. Pero si bajamos un poco nos da algo muy interesante, que es el share enumeration con la IP, ¿no? Nos dice las siguientes carpetas, de las cuales, si bajamos, nos damos cuenta que nuestro usuario, Enterprise Security, tiene acceso a la carpeta Enterprise Share. ¿Qué será Enterprise Share? ¿Qué obtendrá? ¿Qué almacena? Vamos a averiguarlo. Vamos a chismosearlo. Vamos a ejecutar smb client. Bien, en este caso vamos a ejecutar smb client. Voy a hacerle esto para que me quede tal cual. Y vamos a conectarnos a esa carpeta de Enterprise Share, ¿no? Vamos a cambiar la IP porque me debe cambiar la IP. No va a pedir la contraseña. Sabemos que la contraseña en este caso es justamente SAMT. Colocamos la contraseña y tenemos acceso a esta pequeña consolita SMB. Vamos a ver qué almacena. Push Irrelevant Data. Qué interesante Push Irrelevant Data. Bájenla, bajen este archivo, hagan un mget
con asterisco directamente un mget y el nombre del archivo y averiguemos qué tiene. En teoría, el purge irrelevandara tendría que tener lo que es este siguiente comando. rm force documents error action, ¿no? Silently continue. rm elimina de manera forzada todos los archivos que se encuentran en documentos, en lo que es el usuario público en documentos. ¿Esto qué pretende ser? ¿Una especie de servicio? Podría ser. Realmente parece ser que funciona como una especie de servicio, o así lo interpreté yo, porque fíjense qué interesante. Lo que hace es eliminar. Primero se llama purge irrelevandara, o sea, elimina, es como que el nombre es elimina todos los datos innecesarios, ¿no? Básicamente. Y cumple más o menos el nombre, ¿no? Cumple con su función, porque dice que al parecer elimina todos los archivos que se encuentran dentro de la carpeta de documentos y fuerza también esta eliminación. Entonces, desde acá podemos aprovechar este servicio y hacer un pequeño reverse shell, ¿bien? Para hacer este reverse shell tenemos que hacer uso del PowerShell tcp.ps1. Bien, lo que vamos a hacer entonces es un cat purge irrelevandara, que eso fue lo que hice. Lo que vamos a hacer es todo este código de acá, tendríamos que en realidad copiar dentro de este servicio de purge irrelevandara, bien, y mandarle un smb client. Básicamente sería copiar todo eso y pegarlo dentro de esto. Pero hay algo muy importante, como es un servicio, y no solamente necesitamos que ejecute el código, sino que además necesitamos que ejecute el comando, que invoque PowerShell TCP y que haga la función de reverse, IP address y todo esto, ¿no? Porque fíjense que eso es lo que pide. Si leemos un poco el código, nos damos cuenta que pide varias variables, ¿no? Que es el puerto, el IP address, el reverse, el bind. Entonces, tenemos que completarla. Como nosotros no podemos ejecutar comandos de este estilo, hacemos que el mismo servicio lo haga, acompañado del código del reverse shell. Entonces, haber subido ese nuevo servicio modificado por nosotros, llamado purge irrelevandara, ojo, no cambien el nombre tiene que ser tal cual como estaba en el SMB. Haber subido este archivo que almacenaba todo este reverse shell junto al comando y haber esperado unos pequeños segundos, un par de minutos en realidad, para que se vuelva a ejecutar el servicio y nos redirija este PowerShell a nuestro Netcat en el puerto 444, podemos decir que por fin ya estamos dentro del Active Directory. Y ahora es cuando tenemos que empezar a pensar cómo escalarlo root. Porque sí, somos Enterprise Security, pero seamos honestos, Enterprise Security no tiene nada de permisos en realidad. Entonces tenemos que empezar a planear y a enumerar el sistema, a ver qué otros vectores de ataque existen, porque ya tenemos el foothold inicial, pero ahora tenemos que llegar al administrador. ¿Cómo llegamos ahí? Empezamos a enumerar un poco. System Info. ¿Qué sistema usa esto? ¿Qué estamos usando? Al parecer entonces esto usa un Microsoft Windows Server 2019 y ojo acá, usa una versión de Windows 17.760. Así que vamos a que nos dé una descripción de esto. Al hacer en este wmic vamos a estar viendo todos los parches de seguridad. Pero como vemos, ningún parche de seguridad pertenece a una de las vulnerabilidades más grandes de Windows, llamada Spring Nightmare. Entonces, por ahí lo que podemos hacer, y por último, que nos puede dar la clave y decir, ok, esto es explotable con Spring Nightmare, es ver si un servicio llamado Spoiler está corriendo. Un servicio Spoiler. Ya sé que hay bastantes preguntas ahora, hay muchas dudas, pero vayamos con esto último y veamos después teoría de esto. Bien, vamos a hacer un get service, vamos a obtener los servicios y vamos a ver si entonces en este caso Spoiler está activado. Spoiler está corriendo. Print Spoiler. Ahora, Jesús, ¿qué es toda esta enumeración? ¿Qué es el Print Nightmare? ¿Qué hace Spoiler? Ya lo veremos a continuación. De pasar a lo que es la práctica, hablemos un poco de teoría. ¿Cómo funciona el Print Nightmare? ¿Qué es el spool sb.exe? ¿De dónde nació el Print Nightmare? ¿Cómo surgió esta vulnerabilidad? Entre otras cosas. Antes de hablar del Print Nightmare, tenemos que entender a profundidad
cómo funciona la arquitectura de la impresión en Windows. Porque sí, en realidad el PrintNimer nace de este sistema de impresión en Windows. Windows inicialmente tenía, no sé si decir, un sistema de impresión muy sencillo, pero buscaba hacerlo lo más fácil posible. Porque, o sea, estás en una empresa, tus computadoras están conectadas a la impresora y normalmente al día tenés que hacer decenas de impresiones, ¿no? Entonces, Windows intentaba que esto sea de fácil acceso. Ellos lo llamaban como point and print, ¿no? Cosa que después le hace pasar factura, ya lo vamos a profundizar, pero sí, ellos buscan hacerlo lo más fácil posible porque justamente imprimir era algo cotidiano en las empresas, ¿no? Es cotidiano realmente en una empresa, imprimir informes o presupuestos, entre otras cosas. Entonces, se tiende a imprimir mucho, entonces Windows lo usaba hacer lo más fácil posible. Bien. El sistema de impresión en Windows, la arquitectura de impresión en Windows funciona de la siguiente forma. Primero tenemos lo que es el cliente, bien, primero tenemos lo que es la impresión, en realidad, aplicación usuario, que lo que hace es llamar funciones de la API. Aplicación usuario puede ser un Excel, un Word, una página de Google, puede ser lo que sea, ¿bien? Esto llama a funciones de la API y lo manda a un cliente spoiler, ¿bien? Este cliente spoiler es justamente todo lo que ocurre al lado del cliente. ¿Qué hace el cliente? El cliente lo que hace o se identifica a través del servicio de WinSpoil.drb, se encarga de empaquetar parámetros, validar datos, llamar interfaces y comunicarse a través de DSRP. Ahora, pasamos a donde está el servidor, pero antes de llegar acá hay que pasar por un RPC. Lo podemos llamar como una especie de transporte, es como el vehículo que se encarga de traducir, vamos a decirlo así, todo lo que manda el cliente para que en sí llegue traducido al servidor y el servidor pueda justamente entenderlo. Y aquí es donde ocurre la magia, que es donde ocurre en realidad la vulnerabilidad. Vamos a dejar el carrito hecho, ¿bien? Y aquí es donde realmente ocurre la magia, ¿no? La vulnerabilidad, donde realmente está la vulnerabilidad. El servidor spoiler, identificado como spoolsb.exe, se encarga no de solamente de 3 cosas, se encarga de más cosas. Se encarga principalmente de colas de impresión, de instalaciones y de algo muy importante, que es donde se encuentra la explotación del PrintNimer, de los drivers, ¿bien? Las impresoras para poder usarse necesitan drivers, ¿bien? Al final el drivers es quien comunica o es quien le da la orden al hardware de cómo comportarse, ¿no? Entonces es necesario este uso de drivers. ¿Qué es lo que pasa en el PrintNimer? Primero entendamos que los drivers se almacenan en Windows 132 spool drivers por 64.3 y se encargan dentro del proceso spoolsb.exe, el cual se le puede inyectar un UNC malicioso, bien, y ejecutarlo como system. Es aquí donde se encuentra justamente esta vulnerabilidad del PrintNimer, ¿no? Entendiendo bien la arquitectura de la impresión, hablemos un poco de este proceso que es primordial para nosotros, ya que es acá el spoolsb.exe es quien justamente se encarga de ejecutar nuestro DLL malicioso. Sin el spoolsb.exe, nosotros no podríamos, sin importar lo que pasara o qué tan vulnerable sea la versión de Windows, nosotros no podríamos explotar el PrintNimer. Muy bien. Entonces, es gracias a este pequeño .exe que nosotros realmente podemos hacer la explotación de esta vulnerabilidad. Básicamente el spoolsb, o llamado Windows Print Spooler Service, se encarga entonces, o conceptualmente, es un servicio de sistemas que mantiene la cola de impresión, coordina trabajo de impresoras locales, gestiona drivers de impresora y expone APIs. Su problema es que corre como Net Authority System, pero lo hace porque necesita comunicarse con subsistemas RPC, administra servicios, necesita escribir rutas de system. Entonces eso implicaba que si conseguíamos que el spoiler cargue nuestro DLL, nuestro código se ejecutara como system, básicamente. Entonces, ¿dónde se encuentra el bug del PrintNimer? Se encuentra en la explotación, primero en el bypass de autorización más abuso de instalación de drivers vía RPC, pero se encuentra en la explotación de una función muy interesante, la cual almacena el spoolsb.exe, que es la de RPC Unpainted Driver X, en la cual implicaba que si un usuario que llama tiene privilegios suficientes y además si la ruta de archivos UNC es realmente confiable a través del usuario, entonces un usuario con pocos privilegios podría inyectar entonces lo que es un driver nuevo malicioso, ¿no?
Pero claro, ahora es cuando llegamos a la parte más jugosa de todo esto, el mapa de ataque, ¿no? Todo lo que queremos saber es ataque. Bueno, ¿cómo atacamos, no? ¿Cómo ocurre el ataque? ¿Qué es lo que hay detrás? Es un poco más de lo mismo. Pero acá es muy interesante lo que se plantea. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos cumplir en realidad unas condiciones previas, ¿no? Para nosotros poder hacer uso de esta vulnerabilidad, nosotros necesitamos cumplir con 4 condiciones. Primero, necesitamos que el Windows sea vulnerable. En nuestro caso se cumple. Es un Windows 1809 que sabemos que es del 2018. Entonces, además, no es vulnerable de por sí la versión. Además, ya corroboramos que no tiene los parches de seguridad que se hicieron para el Pring Nightmare. Entonces, por ahora, el Windows, en teoría, es vulnerable. Tiene un sistema vulnerable. Entonces, en teoría, esto se cumple. Para nosotros, esto se cumple. Después también, como vimos en la máquina, el spoolsb.exe está corriendo. Se cumple. Consigo si la RPC Spoiler. Y por último, lógicamente, tenemos acceso a usuarios de la de local. En este caso, tenemos acceso como Enterprise Security. ¿Se cumplen todos los factores? Sí se cumplen. Entonces podemos explotar. ¿Qué es lo que ocurre en la explotación? Un abuso de APIs. Básicamente nosotros preparamos un driver DLL malicioso que contiene la estructura de driver info, driver container y apunta a nuestro campo, en este caso a la ruta de attacker shareable.dll. Invocamos la función que ya hablamos acá con anterioridad, esta función la cual nosotros hacemos uso para poder explotar este DLL, que es el RPC Parainter DriverX contra el spoiler objetivo. Se ejecuta, es decir, el spoiler carga el driver DLL malicioso, lo ejecuta como system nuestro código malicioso, el cual puede contener creación de usuarios como admin, agregar usuarios al grupo administrador, lanzar un proceso token system y elaborar persistencias. Muy bien. Entonces, prácticamente esto es un poco de lo que hace el Pring Nightmare, básicamente, y es lo que estaríamos explotando para conseguir y ser justamente administradores del sistema. En este caso, no lo exploto, ya que por cuestiones de éticas no debería hacerlo bien, ya que es bastante poderoso el Pring Nightmare, pero yo en mi caso hice uso del POC de John Hammond. Básicamente hay muchos POC del Pring Nightmare, como digo, fue una vulnerabilidad bastante famosa en Windows. En mi caso hice la explotación del Pring Nightmare usando el POC que creó John Hammond. Bien, dejaré probablemente el link en la descripción más o menos para que puedan ojearlo. Y en tal caso de que estén haciendo este ZFS y realmente quieran probar cómo funciona el Pring Nightmare, pueden hacerlo sin problema. En mi caso el ZFS termina hasta acá porque no puedo explotarlo en realidad. Sería muy poco ético de mi parte venir a compilar el .dll, inyectar el .ps1, ejecutarlo, añadirme usuarios de administrador y explotar el sistema. Bien, para eso prefiero hacer un God Potato en video, pero en video no debería realmente hacer este estilo de cosas. Así que básicamente se los dejo como tarea. Es muy interesante, eso sí. Yo en mi caso lo que hice fue añadir un usuario, pero puedes hacer decenas de cosas. Tengan en cuenta que esto ejecuta el .dll malicioso que ustedes crean, y este .dll malicioso puede tener todo tipo de código, bien, puede tener el código que ustedes quieran. Pueden, de última, creo que pueden hacer reverse shell como root, o sea, como administrador. Pueden hacer muchas cosas porque se termina ejecutando como system. Yo en mi caso no me compliqué mucho y añadí usuarios. Simplemente añadí un usuario al grupo de administrador, añado un usuario al grupo de administrador y nada, simplemente me termino logueando como ese usuario y ya prácticamente eres administrador. Así que nada, con eso explicado, yo en mi caso tengo este ZFS hasta acá. Así que espero les haya servido en realidad esta pequeña explicación del Pring Nightmare. En este caso, comparado del video anterior, explotamos algo un poco más realista. Bien, hicimos algo un poco más real, abusando un poco de vulnerabilidades reales que existieron en el mundo real, como justamente el Pring Nightmare. Bien, también interceptamos un poco con SMB, interceptamos un cache NTLMV2, entre otras cosas. Espero el video haya servido, así que nada, hasta luego.